Durante varios años, a buena parte de los jóvenes corraleños nos movía aquel sueño y comenzábamos a luchar por conseguir objetivos tan nobles como el de una sociedad más igualitaria, hasta que llegó el fatídico día del 18 de julio de 1936, en el que militares fascistas se sublevaron en armas contra el gobierno legítimo de la Segunda República, votado democráticamente 3 meses antes. El 18 de julio de 1936 se alzaron en armas contra la República el general Franco en Marruecos y el general Mola, el director de la Conjura, en el norte del país. Las tropas rebeldes, con el apoyo de los sectores más reaccionarios, avanzaron hacia la capital de España, prometiéndose un triunfo rápido y contundente que acabara con el gobierno elegido por las urnas. Los defensores de la República hicieron frente al ejército sublevado. Sin embargo, la sangrienta guerra civil se prolongó durante 3 devastadores años. Pasaron la batería, empezaron ya con los cañones a disparar para el pueblo de los Corrales y claro, ya no estuvimos ahí. Ya cuando vimos la avalancha que se presentaba, todos con buenos armamentos y nosotros con una escopeta, ¿qué hacemos? Pues nos tuvimos que dar bote. Y ya nos fuimos para la parte de Campillo, Armaje y toda esa parte. Conforme se cogían, porque eran unos secuestradores que entraban en la casa abusando de las mujeres y llevándose todo lo que pillaban. Salimos caminando, mi madre, mi padre, mis abuelos, mi hermano y yo. Yo no me olvidé lo que pasamos cuando tiramos para arriba, en busca de Almería, que aquello fue un desastre. Incluso dejamos atrás la casa, dejamos atrás todo lo que pillamos, y eso pecho arriba. Y venía el enemigo por sus cejos, pegando tiros, ya, y ahí por las aras. Pero nosotros venga a subir para arriba y llegar hasta llegar a Málaga. En la llamada zona nacional, la autoridad militar sustituyó a la civil. Sin juicio previo se asesinaba en las calles, en las cunetas, contra las tapias de los cementerios. Los fusilamientos en masa de campesinos se hacían para no dejar rojos en la retaguardia. Grupos armados de la derecha, falangistas y requetés, iniciaron su implacable labor de limpieza. El cerebro de la rebelión, el general Mola, ordenó: cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. La venganza quedó a cargo de una banda que comenzó a actuar inmediatamente. Los delitos de sus víctimas podrían ser muy diversos: haber votado al Frente Popular, haber sido interventor de estos, ser familiar de algún republicano destacado, haber hecho algún comentario a favor de los rojos o en contra de los golpistas. Se inició así el terror más espantoso y sanguinario que jamás hayan conocido en los pueblos en toda su historia. A partir de entonces los crímenes se sucedieron casi a diario, sin ningún tipo de juicio ni declaración. La mayoría de ellos tuvieron lugar junto a la tapia interior izquierda del cementerio, tras el famoso paseillo. En bastantes casos, unos se encargaban de ir a apresar a los elegidos y a las 3 o las 4 de la madrugada eran conducidos hasta allí después de fuertes palizas, donde les esperaba el verdugo encargado de asesinarlos. Con otros, tras detenerlos, se adoptó la macabra costumbre de obligarlos a cavar por la tarde sus propias tumbas, en las que caerían durante la noche. En el desarrollo de las detenciones, las víctimas sufrieron terribles crueldades cuando fueron arrancados entre gritos y llantos desesperados de sus familias, para ser conducidos a golpes durante el camino hasta la cárcel o directamente al matadero. Se formalizaron las denominadas milicias falangistas, compuestas por unos 20 o 30 miembros que tenían una asignación diaria de 3 y 5 pesetas según las tareas encomendadas. Incluso podemos encontrar un documento donde se forman bandas de falangistas locales que reciben dinero por llevar a cabo lo que es la represión, por matar gente y lo que se llama asesinos a sueldo, ¿no?
estas cosas que siempre se escuchan y se hablan, pues cuando tú ves el documento realmente que ellos firman y cobran cantidades por matar a gente, pues nos da una idea de lo que fue la represión llevada hasta sus últimos extremos en los pueblos. En Los Corrales, el 19 de septiembre, tendrían lugar varios de los crímenes que más horror causaron en la población, concretamente el de una joven, Victoria, de 24 años de edad, que rememoró la misma tragedia de Mariana Pineda, por el delito de haber bordado la bandera republicana. Pero todo este escarmiento que se estaba practicando sobre los presentes aguardaba todavía a los ausentes, y dado que sus casas permanecían cerradas desde el primer día, comenzó la rapiña y el saqueo. Una buena parte de las viviendas fueron asaltadas y prácticamente limpiadas de sillas, mesas, ropas, sábanas y otros objetos. Asimismo, a aquellos que tenían alguna finca le fue requisada. El poder consentido que se habían tomado los falangistas locales les daba autoridad para que una simple palabra, favorable o en contra, bastara para perdonarle la vida a cualquiera o acabar con ella sin tener que darle cuentas a nadie. Yo un gachón de eso, me matan mi padre o mi hermano y pasa por la vera mía y lo elimino. En que después me hagan lo que quieran ellos. Cuando ocuparon nuestro pueblo, el 7 de septiembre de 1936, me marché hacia Málaga para alistarme en el ejército y así continuar defendiendo nuestros derechos y nuestras ideas. Pero lo más terrible y doloroso fue conocer las muertes y los crueles asesinatos de 9 miembros de mi familia, entre ellos el de mi propia madre con 63 años y el de mi hermana con 23. Supe también con gran amargura de su dolor cuando, asustados, enfermos y hambrientos, fueron devueltos de Coín a Los Corrales. Allí los llevaron al cuartel de la Falange en la plaza, tratados como animales en un patio de cemento, sin ni siquiera darles un abrigo o alguna manta para aguantar el tremendo frío de las noches. Fue el 18 de febrero el día del crimen. Me dijeron que por la mañana los subieron a un camión junto a varios vecinos más y camino de Aguadulce los asesinaron sin piedad. No sé aún en qué lugar ni dónde están, solo que el encargado de matar a mis seres queridos y a aquella gente inocente fue un teniente de la Guardia Civil, don Pedro el Teniente, como le llamaban, uno de los criminales más repugnantes que hayan coincidido en la zona. Maldito seas eternamente. Esto fue lo último que supe de mi familia, de la que ni el más ruin de los asesinos podrá borrar ya nunca de mi memoria. Ese día eso es escandaloso, porque teníamos que ir con todo el equipaje a cuesta y andar mucho y mirar lo que venía detrás. Porque perseguían, porque lo que querían era tomar Los Corrales, Campillo, Málaga, todo lo que podían. Nosotros no matamos a nadie ni éramos buenos todos. Los malos eran ellos. Ellos estaban en Osuna, ya montábamos, venían de allí para acá, gente corriendo para quitarse el medio. Y nosotros cogimos de aquí, fuimos derecho a Málaga. Todas las familias, subimos todas puestas arriba, hasta meternos en Málaga. Pasamos por Málaga de noche, por la calle Hilario. Pasamos a salir al Paro, a la carretera Almería. Cuando salimos de la carretera, ya que entramos en la carretera de Almería, que estaba a 2 kilómetros o 3 ya de distancia de Málaga, los barcos, era una cosa mala, bombardeaban de 3 barcos que había allí, el Canarias, Cervera y el Baleares. Me acuerdo, sí. Me acuerdo, mayormente me acuerdo yo de cuando la toma de Málaga. La toma de Málaga, porque nosotros nos fuimos de aquí a Campillo. Y entonces nos pilló, la toma de Málaga fue cuando llegó y nos pilló, bueno, yo me acuerdo en la sierra de ver los camiones y la gente muerta por la calle, las mujeres, los chiquillos, todo, no me acuerdo yo como ahora mismo. Y después de ahí, pues ya, de la toma de Málaga, pues bajamos para abajo, nos fuimos hasta Motril. En Motril estuvimos allí ya unos pocos de días, vinieron los aviones y allí nos quedamos ya se quedaron las mujeres y los chiquillos nomás. Porque ya entonces ya presentó la fuerza de Franco y eso, y ya pues los hombres tuvieron que ir todos. Ya se fue mi padre y entonces se fue al ejército de rojo, como se llama.
Bueno, ya nos metimos en la carretera de Almería y los barcos se liaron con nosotros, menos, yo qué sé, aquello era una cosa mala. Las mujeres dando luz detrás de una mata, otro en el suelo allí, muerto en las cunetas, eso era un escándalo. No respetaban ni a niños, ni a mujeres embarazadas, Nada, ahí se va a respetar a nadie. Ahí todo iba para adelante, todo lo que pudieran hacer polvo lo hacían ellos, con los barcos y las ametralladoras. Ahora la aviación por lo alto, con las ametralladoras, pero no nos movíamos de la carretera. Íbamos andando, pero no te tirabas a refugiarte a ningún lado, sino derecho, cayera o no cayera. Solo hay niños chicos y de todo, ahí había eso es para verlo, eso no es para contarlo, eso es para pasarlo. Después ya mi padre, pues, cuando ya se terminó la guerra y eso, pues volvió para el pueblo. Pero claro, antes de llegar al pueblo, pues, yo tenía una tía mía que estaba aquí en un cortijo que se llama El Álamo, y otros señores que lo conocían y eso, porque él venía para el pueblo. Y entonces ya le dijeron, pues no llegas al pueblo porque si llegas te están buscando y te matan. Y entonces ya se fue para Marruecos. Mi padre se fue a Ceuta, pasó por ahí por el estrecho, y ya de ahí del estrecho estuvo en el Marruecos un poco tiempo, y de ahí se fue a Francia. Fui a la Argelia francesa, entonces la Argelia era francesa. Y entonces ya pues, mi padre a los 11 años escribía para el pueblo, a los 5 o 6 años fue la primera vez que mi madre supimos de él, para nosotros que había muerto. Aquí hubo dos represiones principales. La primera es cuando toman el pueblo, que como he dicho antes, lo toman el 20 de julio del año 36, a partir de ahí empieza pues una matanza indiscriminada y una matanza incontrolada. Cuando cae Málaga en febrero del 37, comienzan a traer gente de otros pueblos que han caído allí, o sea, que han apresado en Málaga y vuelven a sus lugares de origen. Entonces desde allí los traen, los juzgan aquí por un tribunal especial permanente y también los van fusilando. Puede decirse que hay quizá esa parte del 36 que no está documentada en juicio por la vía rápida, pero a partir del año 37 pueden encontrarse en los archivos de los tribunales militares, pueden encontrarse esos juicios que le hacían, que ya el comandante militar era el que tomaba la determinación de sentenciar a muerte a esas personas. Estos son los últimos documentos que por fin desde hace 2 o 3 años se pueden conseguir de los archivos de los tribunales militares. El entrar en esos archivos, pues uno tiene la sensación de dar por las mismas entrañas del terror, porque son consejos de guerra, donde además del interrogatorio que se le hace a los acusados, que no se les tiene prácticamente en cuenta sus argumentos, pues aparece lo que son los informes de la falange local, los informes que hace el propio ayuntamiento, el alcalde que coincide en la mayor parte de las veces como jefe local de falange, los informes que hace la Guardia Civil, los informes que hace el cura y también los informes que hacen los informadores que vienen a coincidir pues con un grupo que se presta a inventarse incluso pues todo tipo de acusaciones para que al final el acusado vaya a la cárcel. Se podría seleccionar mucho, hay cientos, miles, ¿no? En el archivo del Tribunal Militar de Sevilla pues hay como 50 o 60.000 expedientes, consejos de guerra, pero bueno, yo he seleccionado algunos que son precisamente de mujeres que se les aplica también lo que es el alejamiento de sus lugares de residencia, mujeres que las detienen y se las llevan primero a la cárcel de Granada, pero como las cárceles se convierten en espectáculos dantescos diarios de familiares que van a llevarle alimento, pues se aplica lo que es la dispersión de presos. Y tenemos el caso de varias mujeres que son enviadas a la cárcel de Saturrarán, en el límite de la provincia de Guipúzcoa y de Vizcaya, donde entraron prácticamente en edificios desnudos, teniendo que dormir y comer en el suelo, y donde a cargo de ellas estaban pues un grupo de monjas mercedarias que practicaban el extraperlo con los envíos que le hacían los propios familiares de comida. 2 de estas mujeres, que tengo aquí ahora mismo, mueren en condiciones penosas, son enterradas en fosas comunes de Motrico y aparecen allí inscritas en el registro civil. La última de ellas
se convierte en una anciana con casi 70 años, sufriendo nuevos traslados a la cárcel de Palma de Mallorca y a la de Amorebieta. Meterse en estos archivos que han estado prácticamente prohibidos hasta ahora y te dan una visión espeluznante de lo que fue la represión y que fue como una limpieza en cada pueblo y casa a casa de allí donde se trataba de buscar a alguien que tuviese relación con el Frente Popular o con familiares republicanos. Y bueno, pues van apareciendo lo que es en concreto de la Sierra Sur de Sevilla, pues aparecen cientos y cientos y cientos, que es una lástima que al final esto llegue a ser conocido pues 70 años después de lo que fue el golpe. Es imposible llegar hasta el fondo de estas cuestiones porque solamente esto se queda en la imaginación, o sea, la realidad es tan cruda que a veces tiene uno que armarse de valor para poder transcribirlo en los libros y los documentos y las publicaciones. Pasamos la frontera como quitando todo el armamento que llevábamos, las bombas de mano, que había allí un montón, como un almiar, nos cogieron tiraron al campo. Hay un sola grande que había. Estuvimos allí 3 días. A los 3 días nos cogieron, nos formaron y nos llevaron al campo de Maceres, al campo de concentración. El campo de concentración era una fábrica de ladrillo. Pero habría allí 3.000 personas o más, yo que sé, allí no sé qué había. Yo me apuntaba hasta la Legión Francesa, pues no está allí. Eso son recuerdos que tiene uno, pero ya ha habido siempre, en el pueblo se ha conocido siempre el que es de un lado y el que es de otro, pero hasta hoy, hasta hace poco no se ha podido hablar, nadie podía hablar. Hombre, claro que se recuerda, porque se recuerda uno la vida que ha llevado, porque yo me acuerdo la vida que yo he tenido desde que yo era chico. Yo me he criado siempre de un lado a otro, sin padre, mi madre con 5, 6 que nos quedamos nosotros, 6 niños chicos, con mi madre sola. Claro que sí, es que usted fue la cosa fue así. Y ya, luego ya, pues ya, claro, nosotros, toda la familia, nosotros nos fuimos toda la familia, después ya nos fuimos todos para Francia. Ya mi padre recamó toda la familia y nos fuimos todos para Francia. A estas alturas ya lo que nos queda, tanto a los responsables municipales como a los historiadores, es de hacer el último esfuerzo por dar a conocer la vida de aquellas personas que en el 90% de los pueblos de Andalucía eso no está recuperado. Lo único que queda es lo que los demás recuerdan de nosotros, pero en el momento que dejan de recordarnos es como si no hubiésemos existido. Por tanto, esta gente que existieron, que vivieron y que lucharon por causas nobles como la libertad, la justicia, lo mínimo que se merecen es que desde las instituciones y desde las asociaciones y desde las personas sensibles se les dé el lugar que les corresponde en la historia colectiva de Andalucía. Yo lo que le diría es que no hubiera más guerra a esa gente nueva, porque es una cosa mala. Bueno, pues yo lo que le diría es que quiera Dios que no vuelva más, porque una cosa de esa, tantas criaturas se quedaron aquí sin padre. Algunas veces me lío a contárselo, les cuento todo lo que yo pasó en la guerra y dicen que es mentira. La gente nueva ya eso no he hecho en cuenta siquiera. Hombres de edad sí, le he contado yo todas esas cosas. Lo que yo pasé en la guerra y lo que pasé en campos de concentraciones y lo comprenden, pero los niños, gente nueva no. En el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa. Delante de los castillos los leones la levantan. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladero de garras y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. Quien habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza. Quien ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas, y quien
al rayo detuvo, prisionero en una jaula.